Bueno, vamos a continuar con la segunda. De nuevo me gustaría hacer una precisión previa, y es que lo que vamos a dar aquí es una visión muy global, muy sencilla, ¿vale?, a modo de briefing o de píldora sobre el concepto de acción. Como sabéis, hay mucho más material en los materiales docentes y, por supuesto, en los manuales de la asignatura, ¿vale? Y para estudiarlo bien hay que leerse los materiales docentes y los manuales recomendados, ¿vale? Aquí lo que vamos a analizar básicamente son, pues, el centro de la discusión sobre la acción, ¿vale? Después de haber visto los distintos sistemas del delito, lo que hemos podido ver es que en todos ellos, absolutamente en todos ellos, se parte de reconocer que un delito, en primer lugar, es una acción, ¿vale?, o un hecho, ¿vale?, o una conducta. No siempre estos conceptos son sinónimos, pero en todo caso se suelen utilizar para referirse a que el hecho es una acción. Pero aquí ya empieza la propia discusión respecto a si estamos hablando o nos estamos refiriendo a la acción en el sentido estricto o a la acción como acción englobadora de acción y omisión, ¿vale? Veréis que en el Código Penal se sancionan acciones y se sancionan omisiones. Hemos visto anteriormente que hay normas prohibitivas y hay normas prescriptivas que obligan a hacer determinadas conductas y que, por tanto, la infracción de esas conductas es precisamente la omisión de lo debido. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí cuando hablamos de las teorías de la acción y cuando vamos a analizar la acción? ¿A la acción en sentido estricto o a la acción y la omisión? A la acción y a la omisión, eso está claro, que las tenemos que incluir las dos, ¿vale? ¿Se entiende? Bien, tradicionalmente cuando se empieza a analizar la acción, lo que se habla es de cuáles son las funciones. El debate sobre la acción en derecho penal es un debate complejo que probablemente parte de la discusión haya, digamos, nacido del exceso de funciones que se le han pretendido atribuir a este elemento del tipo penal. Ahora que entendemos que es un elemento de la fórmula delictiva, es posible que algunas de estas funciones no tenga que hacerlas precisamente la acción, pero tradicionalmente se ha dicho que la acción debía servir para definir, para clasificar y para eliminar o limitar, ¿vale? Cuando se habla de la función definitoria, lo que nos referimos es a la idea de que la función de la acción es constituirse en el elemento básico o esencial del sistema. Al ser el primero, todo delito tiene que ser una acción, y por tanto, la idea de la que se partía es que todos los elementos tienen que partir y tienen que referirse del hecho acción, ¿vale? Incluso que todos los distintos delitos en todas sus diferentes categorizaciones, tienen que ser en primer lugar una acción. Es decir, que las omisiones deben entrar dentro de lo que es una acción, debe poder definir lo que es una omisión, la imprudencia debe ser una acción, todo en definitiva debe ser acción. Cuando se utiliza el término función clasificatoria, lo que se quiere decir es que la acción debería servir para englobar y diferenciar entre sí todas las hipótesis de conductas relevantes jurídico-penalmente. Es decir, englobar y clasificarlas. La acción nos debería servir para incluir las acciones y las omisiones, para incluir las acciones dolosas y las imprudentes, y para diferenciarlas. ¿Se entiende esto? Y finalmente, cuando se habla de función limitadora o negativa, lo que se quiere decir es que la función para lo que debe servir básicamente, más incluso que para fijar aquellos acontecimientos que interesan al derecho penal, para fijar aquellos que no interesan al derecho penal. La función, la acción en este sentido, básicamente tendría una función negativa, la función de eliminar lo que no es relevante a los efectos penales. ¿Vale? Estas son las funciones que, como digo, se han atribuido generalmente a la acción. Y a partir del intento de cumplir estas determinadas funciones, se creó una polémica que he de decir que en la actualidad está prácticamente superada. Hace unos años, cuando tú estudiabas Derecho Penal,
Es más, cuando eras profesor de Derecho Penal iniciabas, te preguntaban si eras causalista o finalista. Es como del Barça o del Madrid, era algo parecido, y además, es decir, era también así, era muy de sangre, los causalistas eran muy causalistas y los finalistas eran muy finalistas. En la actualidad, la discusión sobre el causalismo y el finalismo casi está olvidada. Curiosamente, no está del todo superada, digamos, internamente la discusión, sino que se ha pasado la atención a otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pero son, sin duda, las teorías, digamos, más utilizadas o más defendidas. La función eliminatoria o negativa, la función negativa de la acción, la función limitadora o negativa, ¿qué nos sirve para eliminar los hechos de la naturaleza? Los pensamientos, los movimientos reflejos, la fuerza irresistible, la inconsciencia, el sueño, embriaguez, letárgica o hipnotismo y, por supuesto, los hechos atribuibles a otras personas. Es decir, la acción tiene que ser humana, consciente y voluntaria. No hay acción cuando hay fuerza irresistible o cuando hay movimientos reflejos. Ahora, lo realmente relevante es cómo se cumplen esas dos funciones, como digo, en la discusión sobre las teorías de la acción. Cómo se cumplen el resto de funciones, la función clasificatoria y la función definitoria. Porque el cómo se cumple la función negativa, sobre eso volveremos después. La primera de las concepciones era la concepción denominada concepción causal de la acción, ¿vale? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, básicamente a partir de la irrupción del positivismo naturalista y de la idea de que en la ciencia se podía encontrar cualquier respuesta y cualquier descubrimiento, se definió la acción como un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo. Movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo. ¿Qué os parece esta definición de acción? ¿Sirve, es decir, para integrar todo lo que es relevante penalmente con esta acción? Un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo. ¿Qué dejaría fuera? ¿Los qué? Los actos humanos, las acciones humanas. No, claro, sí, el movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo, un movimiento humano. ¿Hay algo que quedaría fuera conforme a esto? La repercusión social. No, lo que estoy diciendo es si hay algún tipo de acción que sea relevante penalmente, algo que sea relevante penalmente, que conforme a esta definición quedaría fuera. Las omisiones. Claro, las omisiones. Las omisiones son movimientos corporales voluntarios que causan una modificación en el mundo externo. Fijaos en esa idea de la modificación en el mundo externo, esa idea del resultado de la acción. Es decir, ¿la omisión causa un resultado? Bueno, depende de cómo se entienda, pero en todo caso difícilmente se puede ver la omisión como un movimiento corporal voluntario que causa un resultado en el mundo externo. La acción se entiende básicamente como causación de resultado. Por esto entronca con la idea del desvalor de resultado que hemos visto antes en las distintas teorías del delito y básicamente en la causalista naturalista y en la concepción neokantiana. Ahora, hay dos modelos básicos del concepto causal de acción. El concepto causal naturalista y el concepto valorativo. El causal naturalista entiende como un movimiento corporal, la acción como un movimiento corporal básico, causado por un impulso de la voluntad que causa una modificación en el mundo externo. Pregunta, ¿conforme a esto entrarían las acciones imprudentes? ¿Los hechos imprudentes entrarían sí o no? ¿Por qué sí? Porque aunque un hecho imprudente sea una situación en la que te ves envuelto con unas circunstancias que no puedes cambiar el resultado, o sea, te ves sumergido en esa situación, es causa de un movimiento corporal. Es decir, cuando yo, por ejemplo, si yo conduzco un coche a una velocidad
excesiva y me salgo en una curva y mato a alguien, atropello a alguien, ¿hay un movimiento corporal? ¿Está causado por un impulso de la voluntad? Y sin embargo, no hay intención de matar a nadie, ¿estamos de acuerdo? Bien, pero, es decir, cuando se habla de impulso de la voluntad, ¿qué significa? Determinado por la voluntad, ¿qué significa? En la concepción causal, la voluntad ejerce un papel básico y primario. Es lo que nosotros integraríamos dentro de qué concepto que estamos utilizando generalmente. ¿Cuál de los conceptos que nosotros estamos utilizando y de los términos que nosotros estamos utilizando se refiere al impulso de la voluntad aquí? No. Sí, antes. No. El control. El impulso de la voluntad es el control. ¿Significa que no hay impulso de la voluntad cuando yo no hago algo intencionadamente? Sí, hay impulso de la voluntad. Si yo conduzco, ¿cuál es el impulso de la voluntad conduciendo? Pues el hecho de conducir, pisar el acelerador, etc. Ese es el impulso de la voluntad. Lo relevante en la concepción causal es el impulso de la voluntad, no la voluntad final, no la intención, no el deseo, la motivación, no, eso no es relevante. ¿Qué es lo relevante? Es decir, el primer elemento de libertad, el que yo pueda hacer cosa distinta de lo que haga y yo actúe controlando y haga aquello que yo hago, con conocimiento y con control. ¿Se entiende? ¿Vale? Y esta, como digo, que cause una modificación en el mundo externo. ¿Por qué? Pues porque era básicamente naturalista. Es decir, era una visión básicamente naturalista, cientificista, donde se cree que todo se puede adquirir desde una perspectiva científica, se puede saber si ha sido por esa causa por la que se ha producido el resultado. No hay todavía integración de lo normativo, de lo valorativo. ¿Se entiende? Bien. El siguiente concepto causalista es el concepto ya causalista neocantiano o valorativo, ¿vale?, de Metzger, donde la acción ya no puede ser un mero hecho naturalístico ajeno al valor, sino que debe ser una acción, digamos, en el sentido capaz de soportar una desvaloración, ¿vale?, de ser desvalorada o ser analizada como o conforme a un juicio de valor. Esto es bastante relevante por lo siguiente. ¿Cuáles son los problemas que tradicionalmente tienen el concepto causalista de acción? El primero, la imposibilidad de definir el hecho subyacente a los delitos de omisión. Con el concepto valorativo de omisión ya se puede medio subsanar. ¿Por qué? Porque ya no sería, en este caso, como una modificación en el mundo externo o como un movimiento corporal que cause una modificación en el mundo externo, sino que se puede definir la acción como un hacer o un no hacer, ¿vale?, que cause, es decir, una modificación en el mundo externo o que sea la acción desvalorada penalmente, en el caso de una concepción ya que se acercaría más a la acción social. El problema de la omisión, por tanto, esencialmente se da en el concepto causal naturalista. La omisión no aparece como movimiento corporal que causa una modificación en el mundo externo, sino que en todo caso se podría explicar como una omisión voluntaria de un movimiento del cuerpo. En el concepto causal valorativo es distinto. En el concepto causal valorativo se intenta subsanar, como digo, como un comportamiento caracterizado por la ausencia de una acción esperada. ¿La acción qué es? La acción en la omisión. ¿Cuál sería la acción de la omisión? El no hacer algo, o sea, el no hacer lo esperado, ¿vale? Si integramos lo valorativo, ya puede ser el no hacer lo esperado. Por otra parte, otro problema del concepto de acción son los rasgos físicos del actuar humano no permiten apreciar su significación social y jurídica. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la acción apenas permite integrar elementos de significación penal, lo cual, es decir, tiene sentido si lo que se pretende es que dentro de la acción se incluya todo lo que es relevante penalmente. A lo mejor lo que pasaba es que estábamos dando un paso más allá y estamos metiendo en la acción lo que no haya que meter en la acción, ¿vale? ¿Vale? El tema también es relevante en cuanto a que hay acciones que no causan resultados en el mundo externo desde una perspectiva natural o valorativa. Desde una perspectiva natural, desde una perspectiva valorativa ya es más fácil entenderlo. El ejemplo, las injurias o las calumnias.
Si entendemos la acción desde una visión puramente causal, como la modificación del mundo externo, del mundo natural, en las injurias no hay una modificación del mundo natural. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero eso no significa que no haya una acción. Hubo incluso quien planteaba que sí que podía haber una modificación del mundo natural porque hay unas ondas que se producen al hablar y etcétera, etcétera. Lo relevante en última instancia no es que se produzca una modificación en el mundo externo, que haya vibraciones en el aire y procesos fisiológicos en el sistema nervioso, como que básicamente podamos decir que estemos ante una conducta humana. Bien, el intento de superación, o la superación, más que el intento de superación, de la concepción causal de la acción viene por medio del concepto final. El concepto final lo que hace bueno, el concepto causal quedaría aquí por explicar una cuestión muy importante, que sería digamos, la causalidad por medio de la teoría de la equivalencia de las condiciones y, por tanto, la aplicación de la fórmula de la condicio sine qua non. Es decir, en el concepto causal, si es la causación de un resultado en el mundo externo, en aquellos delitos en los que se exigía no solo una acción, sino además la causación de un resultado, para poder decir que había acción, lo que habría que poder determinar sería ¿qué? Lo que habría que determinar es, de todas las acciones que se producen, cuál era la acción típica, ¿vale? Y cuál es la acción relevante, mejor dicho, cuál es la acción relevante. La teoría causal, precisamente por su carácter naturalista, vino a aceptar la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y la teoría de la equivalencia de las condiciones lo que viene a decir es que todas las condiciones sin las cuales un resultado no se produce, o todas las condiciones asociadas a un determinado evento, son equivalentes. Son equivalentes. Es muy importante entender esto. La teoría de la equivalencia de las condiciones es precisamente una teoría que establece equivalencia entre todas las condiciones naturales. Y es una teoría básicamente, digamos, naturalística o filosófica natural, que lo que dice es que en los eventos, todas las condiciones de los eventos son causa del mismo y no hay una causa superior, no hay una causa más importante que otra. Todas las causas son equivalentes, ¿vale? A partir de la consideración de causa-efecto, 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 es decir, si hay una asociación entre una causa y un determinado evento, esa causa es exactamente idéntica que otra, que cualquiera que esté relacionada con él. Para saber si una causa o si una condición es causa de un resultado, lo que hay que realizar es ¿qué? Aplicar la fórmula de la conditio sine qua non. Es decir, si eliminamos en mente esta condición, ¿se produce o no se produce el resultado? Si no se produce el resultado, o si el resultado se produce de forma distinta a como se hubiera producido, entonces la condición no es decir, la condición es causa del resultado, ¿vale? Ejemplos hay muchos, es decir, el ejemplo que pusimos del tipo que atropella al ciclista, que efectivamente con intención de matarle, le rompe una pierna, después viene otro que ha bebido o ha fumado determinadas sustancias tóxicas, se sale en la curva el conductor de esa ambulancia que ha fumado esas sustancias tóxicas, finalmente lo llevan al hospital porque se ha roto la otra pierna, con otra ambulancia, el que lo lleva lo deja en el hospital, le atiende un médico que coge una gasa que había dejado horas antes una enfermera en mal estado y que parecía que la había dejado como limpia y debido a eso hay una infección y muere. Todas las condiciones, dice la teoría de la causalidad y la teoría de la equivalencia de las condiciones, todas, absolutamente todas, son equivalentes entre sí. ¿Vale? Todas son equivalentes. Todas son causas. El problema que tiene la causalidad es precisamente esa, que todas son causas. Y no, por tanto, no permite diferenciar cuál de las causas es la causa que va a ser relevante. Si hemos empezado diciendo que para que haya, es decir, que la función que tiene que cumplir la acción es una función definitoria o clasificatoria, pues parece que no cumpliría la concepción causal de la acción. ¿Vale? ¿Se entiende? Esto lo explicaremos más cuando expliquemos el tema de la imputación objetiva y la relación entre acción y resultado. En todo caso, pasamos a la concepción final de la acción. ¿Por qué he explicado esto ahora? Lo he explicado porque básicamente la concepción final de la acción parte de la voluntad de superar ese
carácter muy débil y muy tenue y muy poco definitorio que tiene la concepción causal. La concepción causal es esencialmente y básicamente amplificadora, porque si parte de esa idea de que las causas son equivalentes, todo es causa. La cuestión está en que la concepción final de la acción ya empieza a preguntarse cuál de las acciones es la acción. La concepción causal dice todas son acciones, y la concepción final dice, vale, ¿y cuál es la acción que a mí me interesa? La acción relevante. Bien, la teoría final de la acción, enunciada por Belzel y desarrollada después por algunos de sus discípulos, viene a entender la acción básicamente como causalidad más finalidad. Esto habría que matizarlo enormemente. Tenéis, como digo, en los materiales docentes y en los manuales una mucho mayor explicación, sobre todo de la derivación que realiza el propio Belzel a partir de las estructuras lógico-objetivas. Como he intentado explicar en la clase anterior, en la primera de las clases que dan lugar a estos vídeos, Belzel cree que existen las estructuras lógico-objetivas previamente a la configuración normativa. Existen eventos como tal, con un significado lógico-objetivo previo a la propia construcción de las normas sociales, ¿vale? Y que por tanto, para saber si yo he realizado el elemento típico, lo que tengo que ver es si lo que yo he hecho es lo que conforme a esa estructura lógico-objetiva es la acción. Pues bien, para Belzel, el elemento esencial, definitorio, de esas estructuras lógicas objetivas en relación con la acción humana es la intención. Dice Belzel que lo único que diferencia en última instancia un evento, es decir, un evento humano de un evento, digamos, natural, es el hecho, no es la causa, no es el resultado, porque los eventos, digamos, de la naturaleza también producen resultados. ¿Cuál es la diferencia entre un evento de la naturaleza y un evento de la persona? ¿Cuál? La intención, la finalidad con la que se realiza, la finalidad. Por tanto, conforme al concepto final de la acción es un concepto prejurídico que existe antes de una valoración humana y jurídica, y la acción es la conducta, por tanto, que pretende un objetivo. Es una acción final, entendida como acción dirigida a un determinado fin. La voluntad de la acción se refiere, la voluntariedad se refiere a la finalidad con la que se realizó. Aquí lo relevante, por tanto, ya no es la voluntad o la voluntariedad, sino la finalidad de la acción. Que la acción sea voluntaria o no se presupone. Lo importante es que la acción sea intencional, se dirija o no se dirija a un fin. ¿Vale? ¿Cuáles pueden ser los problemas con los que se encuentra esta concepción finalista de la acción? Conforme a la cual un delito, en primer lugar y siempre, tiene que ser una acción realizada con una intención. ¿Cuál? ¿Las omisiones entran o no? Fijaos que, es decir, el primer problema sería, básicamente podríamos decir, que las omisiones ya plantearían algún problema o plantearían el mismo problema que planteaban en la concepción causal. Porque lo único que aporta la concepción final, o lo básico que aporta, no sé si lo único, pero lo esencial que aporta es el elemento intencional. Pero de nuevo, si la omisión entra difícilmente dentro del concepto de causa, estaríamos ante el mismo problema. Pero hay algún ejemplo en el que se ve, o algún otro elemento, algún otro evento relevante penalmente que tiene más problemas en la concepción final de la acción. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque no va ligado a la causación final. Claro. Del resultado. Los hechos imprudentes no son hechos dirigidos por una intención, o por lo menos no están dirigidos por la intención, es decir, el hecho que finalmente se va a imputar o se va a atribuir como injusto penal. ¿Sí o no? Claro, la primera dificultad sería, podría ser, según se decía, con los delitos de mera actividad. Es decir, en última instancia el finalismo está muy pensado para relacionar el desvalor de acción con el desvalor de resultado. Y entonces con los delitos de mera actividad, es decir, podría tener algún problema. Pero en realidad, esto es discutible. En realidad, las auténticas dificultades del concepto de finalista de acción vendrían con los
digamos, delitos imprudentes y también con la cuestión de los movimientos automatizados. En cuanto a los movimientos automatizados, hay determinadas conductas que, digamos, desde una perspectiva natural se discute si tienen una auténtica finalidad o no. Son movimientos que se hacen de forma automática, ¿vale? Donde es más fácil encontrar la conciencia o la consciencia de su realización que la finalidad o la intención de realizarlos, ¿vale? Sin embargo, la clave está básicamente en los delitos imprudentes. Todo esto se podría encontrar una finalidad, pero en cambio en los delitos imprudentes la finalidad del sujeto resulta irrelevante. Hay muchas formas, el finalismo ha tratado de superar esta idea, diciendo incluso que precisamente en este caso, en el delito imprudente, es la ausencia de finalidad lo que establece la dimensión del delito imprudente, pero lo cierto es que si la acción solo es acción, la acción final, en el delito imprudente, a menos que encuentres la paradoja de decir que la acción final sería precisamente la que no realiza la representación del delito, que la acción final es querer hacer otra cosa y por eso no hay dolo, pues es, sinceramente, digamos, bastante rebuscado. Por eso, por esa dificultad que tenían los delitos o la teoría final de la acción para integrar las acciones imprudentes, incluso para alguna visión de las acciones dolosas, nace el denominado concepto social de acción, ¿vale? Cuyo máximo exponente, esencial exponente, es Ježek, aunque en realidad Metzger ya sostenía una especie de concepto social de acción en el neocantismo y algunos autores más, y después que hay otros conceptos sociales de acción distintos al de Ježek. La concepción social de la acción defiende y entiende que la acción es un comportamiento humano socialmente relevante. Aquí ya, por tanto, huimos del plano naturalístico del que estaban tanto el causalismo como el finalismo, ¿vale? Y nos vamos a una visión ya más valorativa, cercana en todo caso, como digo, a la concepción causal valorativa de Metzger, que sería la idea de que la diferencia entre si un hecho humano es relevante o es irrelevante no es una cuestión natural, sino una cuestión social. No es una cuestión previa a la norma, no es una cuestión ontológica, sino es una cuestión de valoración del hecho. Y por tanto, la acción esencialmente tendrá que ser un hecho desde la perspectiva social, y será la sociedad la que diga si hay acción o no hay acción. El problema que tiene, o cuál es la cuestión es que está muy poco definido cuál es el criterio social que nos dice qué actos humanos son acciones. ¿Cuál sería, es decir, qué es lo que nos dice en sociedad que un acto humano son acciones? ¿Qué? Claro, las normas jurídicas. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la concepción social de la acción? Pues que la acción no sirve, que en realidad la acción es, por decirlo de otra forma, acción típica. Es decir, el problema que tiene la concepción social es que básicamente no es una teoría de la acción, es una teoría de la acción típica. Es una teoría de la acción típica que además apenas dice nada, porque en realidad lo único que dice es que la acción es la acción socialmente relevante. Que la acción sea socialmente relevante es adecuado, sí. Y nos permite, si la acción es la acción socialmente relevante, nos identifica todos, nos clasifica todos los elementos, nos define todo lo relevante para el derecho penal, sí. Nos clasifica todo lo relevante para el derecho penal, sí. Pero ¿nos excluye aquello que no es relevante para el derecho penal? No. No cumple la función negativa. ¿Se entiende lo que quiero decir? No cumple la función negativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en última instancia la acción, es decir, conforme a la concepción social, es una acción típica. Bien, hay más concepciones de la acción, muchas más. Aquí pongo tres de las más básicas. El concepto negativo de acción, el concepto personal de acción y la concepción significativa de la acción, que en realidad es una teoría muy interesante en particular, pero también es una concepción esencialmente social, y por tanto una teoría de la acción típica, ahora lo explicaré. En cuanto al concepto negativo de acción, básicamente defendido por Herzberg, también por Berendt, la idea de que la acción básicamente es una no evitación. Esta es una teoría que, es decir, muy interesante en mi opinión,
conforme a la cual además no tiene ningún problema las omisiones, tampoco las acciones, ¿vale? Es una teoría además que de alguna forma ha sido desarrollada posteriormente por Jacobs, la idea de la no evitabilidad, la evitabilidad como elemento esencial de la acción, que en realidad podría relacionarse muy sencillamente con la idea del control y del conocimiento, ¿no? Es decir, la no evitación evitable en realidad es realizar aquello, es decir, acción sería realizar aquello que podrías haber evitado, es decir, que podrías haber evitado, que sabías que podrías haber evitado. ¿Vale? De nuevo, en este caso, es decir, la función básicamente es una función negativa, ¿vale? De eliminar aquello que no, es decir, ¿qué no sería acción? No sería acción cuando habría una no evitación como inevitable. De nuevo vuelve un elemento muy básico de la personalidad, ¿vale? Que es más o menos lo mismo que se intenta hacer con otro concepto, con el denominado concepto personal de acción, que de alguna forma desarrolla Arthur Kaufmann, a partir también del concepto final, Rudolphi y sobre todo también Roxin. La idea de que la acción es una manifestación de la personalidad o del yo personal, tal y como lo dice Roxin. Es una manifestación básica de la personalidad. En realidad, de nuevo, tanto esta como esta son teorías que se asemejan mucho a la concepción causal de la acción, ¿vale? A la concepción más básica de la acción, como la causación de un resultado en el mundo externo, o como la causación de un resultado, quizá desde una visión un poco más valorativa. Pero en todo caso, es decir, es una manifestación de la propia personalidad, es decir, de la libertad personal. Yo podría haber evitado esto, o esto es algo que me es propio. ¿Vale? ¿Os suena lo que estoy diciendo, no? Bien. Y finalmente tendríamos otra teoría que ha tenido cierto predicamento, en nuestro país sobre todo, la concepción significativa de la acción. La concepción significativa de la acción, aquí he citado tal y como lo pone exactamente Mir en su manual, serían interpretaciones que según los distintos tipos de reglas sociales pueden darse al comportamiento humano. Bien, la concepción significativa de la acción parte, o la acción significativa, la teoría de la acción significativa, parte de una teoría filosófica muy relevante y de uno de los autores o de los filósofos alemanes más relevantes, no filósofos del derecho, sino filósofos más relevantes de la historia y desde luego quizá el más relevante del anterior siglo, que es Wittgenstein. ¿Vale? Wittgenstein, no sé si lo conocéis, pero bueno, acercarse al mundo de Wittgenstein es algo muy complejo porque entre otras cosas está el primer y el segundo Wittgenstein, con una negación de sí mismo y de sus propias teorías muy significativa, con lo cual, es decir, a veces cuando alguien habla de Wittgenstein se está refiriendo solo al primer Wittgenstein o a veces solo al segundo, porque algunos de los planteamientos son contradictorios entre sí. Yo creo que la mayoría no, pero bueno, en todo caso no es por entrar en eso. Lo que establece Wittgenstein es una teoría de las relaciones sociales y del mundo, una teoría filosófica a partir del concepto de significado y a partir del propio significado de los eventos sociales, ¿vale? Las acciones tienen significados y son los significados que son. Por poner un ejemplo tópico y barato que no sería exactamente desarrollado así, pero podríamos decir del primer Wittgenstein, un árbol no es un árbol porque existe en la naturaleza como árbol, sino porque cumple esa función. Una silla no es, una silla no es un elemento que exista en la naturaleza o en el mundo natural, el mundo fuera de los seres sociales como silla, sino porque cumple una determinada función. Yo me siento en la silla y por eso es una silla. El significado de lo que yo hago tiene, es decir, parte de una ascripción de sentido por parte de la sociedad. Y es la sociedad la que le da sentido a las cosas. Si yo me siento en el árbol, es posible que el árbol, es decir, porque es pequeño o por lo que fuera, y yo empiezo a sentarme en el árbol, dejará de ser un árbol y empezará a ser una silla. Y si yo me siento en la mesa, es posible que la mesa deje de ser una mesa y sea una silla. No va a dejar una mesa mientras yo realice acciones que puedo realizar en una mesa y no realice las acciones en la silla. Pero el día que yo ponga pequeñas mesas, es decir, así
todo el mundo entenderá y la gente se sienta en ellas, la gente no le diría pásame la mesa, la gente le diría pásame la silla, aunque la estructura sea de 4 patas y no tengan respaldo. Como ejemplo, es un ejemplo muy básico, muy esencial para entender lo que quiere decir vives. Lo que quiere decir vives, básicamente, es que las acciones en derecho penal es la sociedad la que les da significado como justo aquello que se quería evitar o como justo aquello que no se quería evitar. Y es el significado social el que dice si la acción es o no es, ¿qué? Típica. El problema de la teoría de la acción significativa, de nuevo, no es el problema, es la ventaja que tiene, es que no es una teoría de la acción, es una teoría de la acción típica. Por supuesto que es el sentido social que se da a las conductas, si esto es matar o si esto no es matar, si esto es defraudar, si esto es engaño o no es engaño, etc. Eso lo dice la sociedad y es el significado social. Y hay distintos significados, no existen las cosas naturales previas, es el significado que le da a la sociedad, la interpretación significativa que le da a la sociedad a los eventos. Pero eso no significa es decir, que los hechos no significan fuera del significado, es decir, no es relevante ahora. Lo importante es que eso es una cuestión de tipicidad, de si eso es relevante o no relevante socialmente. ¿Se entiende? Por tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las teorías de la acción? ¿De acción o de acción típica? El problema parte justo de ahí. Si lo que pretendemos en la función, ¿cuál era la función definitoria? ¿Os acordáis? Es el elemento básico del sistema al que debe referirse todos los demás atributos del delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿El elemento básico del sistema es la acción o es la acción típica? Es la tipicidad. La función clasificatoria, englobar y diferenciar entre sí todas las hipótesis de conductas jurídico-penalmente relevantes. ¿Se puede a partir de la acción, de lo que es acción humana, diferenciar y englobar todo lo relevante en el derecho penal? No, es a través de la tipicidad. Fijar aquellos acontecimientos que no interesan al derecho penal. En realidad, la función definitoria la tiene que cumplir la acción típica, la función clasificatoria la tiene que cumplir la acción típica, y la acción, lo que tiene que cumplir, perdón, esto aquí ha habido un error, es la función ¿qué? Negativa o limitativa del derecho penal. ¿Vale? Y con eso volvemos al último de los elementos, como última de las diapositivas de esta parte de la acción, a de nuevo la teoría del delito, la teoría del tipo, y por tanto, y su relación con la teoría de la imputación. ¿Os acordáis que hay dos procesos básicos, imputación y valoración? Imputación del hecho, imputación del demérito, valoración, ¿vale? ¿Qué es la acción? ¿Imputación o valoración? Imputación. La acción es imputación del hecho, es decir, imputación del hecho a un agente, atribución de lo realizado a la gente. ¿A partir de la constatación de qué dos cosas? Claro, que el hecho se realiza con control y con conocimiento. Control como capacidad mínima de hacer una cuestión distinta a la que se hace, conocimiento como la propia sapiencia, la propia voluntariedad o voluntad mínima, es decir, de qué se hace. ¿Vale? Por tanto, si la acción es esto, la imputación del hecho, una imputación personal, subjetiva, pero no psicológica, conocimiento y control, significa que las acciones u omisiones, la imprudencia o el dolo, no es un elemento que debe estar dentro del análisis de la acción, sino dentro de ¿qué? De la tipicidad, del injusto, es decir, de la valoración del hecho. Si la acción es una acción significativa o no en el sentido socialmente establecido, eso es una cuestión de ¿qué? Si esto es ensuciar o no es ensuciar, que diría Wittgenstein, esto no es ensuciar en el momento que haya millones de clips, porque es justo, es decir, hacer aquello que es tal. Bien, ¿eso qué es? ¿Eso es una cuestión de acción? No, eso es una valoración del hecho. Por tanto, el significado de la acción, su sentido social, etcétera, son cuestiones que se analizan en el injusto, mientras que el hecho me pertenezca a mí o no, son cuestiones que se relacionan ¿con qué? Con la acción, ¿vale? Como un elemento básico realizado con conocimiento y control. La pregunta, por tanto, no es qué es acción, sino la pregunta básica en este primer elemento del delito es qué no es acción. Para eso, no sirve para clasificar, no sirve para definir, sirve únicamente para eliminar lo que no es relevante, ¿vale? Y volvemos, los hechos de la naturaleza no son acción, no hay conocimiento y control, los pensamientos, hay conocimiento y control sobre algo que no está externalizado, cogitationes poenam nemo patitur, los movimientos, reflejos,
la fuerza irresistible, la inconsciencia, sueño, embriaguez, letárgica e hipnotismo, y desde luego los hechos atribuibles a otras personas. Para eso sirve la acción, para nada más. ¿Se entiende? Bien. Podríamos concretar un poquito más en relación con la fuerza irresistible, porque esto no lo hemos visto mucho en clase. De nuevo insisto que está todo en los materiales. ¿Qué es la fuerza irresistible? La fuerza irresistible sería un influjo externo que impide al sujeto controlar su actuación, es decir, un hecho realizado sin control. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Puede ser que haya fuerza irresistible y yo tenga conocimiento de lo que está pasando? Sí, pero sin embargo que yo no pueda controlar o evitar lo que se esté produciendo, ¿vale? Por cierto, esta concepción de la doctrina de la imputación, ¿a qué teorías de la acción nos retrotrae? ¿Cuáles son las que más se acercan? ¿La concepción causal? Porque es que sirve para poco más, pero sirve. La concepción personal también podría valer, y la de la evitabilidad, ¿os acordáis? Desde luego, ¿cuáles eliminamos? La final, porque mete un elemento intencional que en todo caso estará en el tipo. Eliminamos ¿cuál más? La social, y eliminamos la significativa, ¿vale? Pero metemos básicamente las teorías que nos permiten decir lo que no es acción, o que se centran en qué no es acción, y no en qué es la acción relevante. ¿Se entiende? Bien. Fuerza irresistible. ¿Cuáles son los requisitos, por tanto? Fuerza física, irresistible y externa. Fuerza física, irresistible y externa. Cuando hay una vis moral o una intimidación, cuando alguien me intimida de forma tal que yo no tengo más remedio que comportarme de esa forma, ¿eso es fuerza irresistible? No. ¿Hay acción? Tú imagínate que me dicen, o haces esto o mato a tu mujer. ¿Hay acción? Sí. ¿Se entiende? ¿Vale? Hay acción. ¿Qué es? Pero, es decir, ¿hay falta de control? Sí. ¿Pero qué falta de control hay? ¿Se entiende? ¿Vale? Pero no este. Hay control sobre el hecho. Lo que no hay es control sobre lo injusto. No se me puede reprochar que yo actúe de forma distinta como actúe. ¿Se entiende? Bien. La fuerza física, por tanto, como requisito, y por tanto la vis moralis no es. La vis moralis no es fuerza irresistible. Vis física, que tiene que ser absoluta, ha de excluir el control totalmente, ¿vale? Y externa. Si procede otra persona, podrá ser responsable de lo que ha decidido. Bien. Terminada la acción, ¿vale? Terminada la acción, voy a daros algunas cosas que son importantes saber. Esta parte de la clase es importante porque algunas de ellas no las hemos analizado, digamos, con la profundidad que se suelen analizar en clase, y que, eso sí, que están en los materiales. De nuevo, esto que voy a explicar ahora está completamente en los materiales que tenéis, los materiales docentes, mucho más explicado y mucho más desarrollado. Aquí simplemente se trata de dar algunas cuestiones básicas sobre la tipicidad y sobre los elementos del tipo penal, ¿vale? Vamos a ver, hasta el momento nos hemos centrado absolutamente, siempre nos hemos centrado en la, a partir de la acción, en la tipicidad y en el injusto penal, ¿vale? Y estamos centrando todo, a partir de la aplicación de la teoría de la imputación objetiva, en si la conducta supone la realización del riesgo jurídicamente desaprobado, y si ese riesgo jurídicamente desaprobado es el que finalmente se manifiesta en el resultado prohibido, ¿vale? ¿Me seguís? Bien. Esto se centra siempre en la conducta típica. Esto es lo que hablamos de la conducta típica. Sin embargo, desde una perspectiva, digamos, estructural, la conducta típica podría desglosarse en otros elementos. Y esos elementos son el sujeto y el objeto material. ¿Vale? Dentro de un tipo penal, desde una perspectiva objetiva, hay un sujeto activo del delito que realiza una conducta típica sobre un objeto material, ¿vale?,
afectando a un sujeto pasivo. ¿Se entiende esto? Buena pregunta. ¿Puede ser el objeto material y sujeto pasivo la misma persona? Por ejemplo, en un homicidio, ¿cuál es el objeto material? No. Correcto. El objeto material es la persona sobre la cual se realiza, ¿qué? La acción de matar, ¿vale? Y el sujeto pasivo, la persona. Bien. Por tanto, objeto material y sujeto pasivo son lo mismo, ¿sí o no? Bien, pero yo he preguntado, ¿sujeto pasivo y objeto material son lo mismo, sí o no? No. No. ¿Vale? Que a veces pueda coincidir no significa que sean lo mismo. Ahora, decidme un hecho en el que no coincida. ¿Un robo? ¿Qué robo? Si te quito lo que llevas en la mano, tú eres el titular de eso y tú eres la persona sobre la... ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Estás seguro? Sí. Vamos a ver, un robo, es decir, un robo con violencia, yo soy sujeto pasivo, me robas esto, y soy objeto material también, porque la violencia la ejerce sobre mí. Vale, quieres decir hurto, no con fuerza en las cosas, quieres decir hurto. Bien, imaginemos, es decir, que es robo con violencia. ¿Yo soy sujeto pasivo y objeto material, sí o no? ¿Seguro? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? No, perdonad, no es mío, esto es de la universidad. No, esto es de la universidad. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el titular del patrimonio? Bueno, vamos a volver a empezar desde el principio para que entendáis las características, porque te has lanzado directamente, ¿vale?, a ver que en efecto puede pasar algo, pero volvamos a ver con qué se relaciona cada elemento. Como digo, tenemos el elemento conducta típica, que es el que hemos estudiado profundamente y sobre el que estamos analizando, que básicamente tenemos que realizar una valoración sobre el injusto, de peligrosidad, bla, 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 bla. Bien, y después tenemos unos elementos que están en los tipos, que son los sujetos activo y pasivo y el objeto material. Bien, ¿qué es el sujeto activo? Aquel que realiza la conducta típica, ¿vale? En realidad, el sujeto activo y el autor no son lo mismo. Sujeto activo incluye autores y partícipes. Después tendremos que ver quiénes son autores, quiénes son partícipes, ¿vale? El elemento sujeto activo puede tener cierta importancia, como después veremos, porque puede exigirse determinadas características en el sujeto activo. Pero de momento no nos importa. Pasamos, sujeto activo, el que realiza la conducta. ¿Con quién se relaciona? ¿Con qué se relaciona, por tanto? ¿Con qué se relaciona el sujeto activo? Con la conducta, ¿vale? Bien, ¿qué es el sujeto pasivo? Es el titular del bien jurídico que se ve afectado por el delito, del bien jurídico, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Con qué se relaciona el sujeto pasivo? ¿Con la conducta? No, con el bien jurídico, ¿se entiende? ¿Vale? El sujeto pasivo es, digamos, el que desde una perspectiva valorativa sufre la negación del daño, ¿vale? La negación de la norma, ¿vale? O el daño que digamos, se quiere evitar, ¿vale? La lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, ¿se entiende? Bien, es el titular del bien. ¿Qué es el objeto material? La persona o cosa sobre la que ha de recaer la acción, ¿vale? Físicamente o no físicamente, pero vamos, en todo caso, la persona o cosa sobre la que recae la acción. ¿Se entiende? Bien. ¿Pueden coincidir objeto material? ¿De qué depende, por tanto, el objeto material? Perdón. ¿De qué depende? ¿Del bien jurídico? De la conducta típica. Mientras que el sujeto pasivo se relaciona con el bien jurídico, el objeto material se relaciona con la conducta típica. ¿Vale? ¿Pueden coincidir sujeto pasivo y objeto material? Sí. ¿Pueden no coincidir? Sí, perfectamente. En este caso me roban esto, me hurtan esto, y el titular, ¿quién es? La universidad. El sujeto pasivo es la universidad, y sin embargo yo te dejo a ti un maletín, tú lo llevas, te atracan. ¿Quién es el objeto material? El objeto material sería la cosa y serías tú. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Yo. ¿Se entiende esto? Bien.
vamos primero a esto y después volvemos a lo otro, ¿vale? Bien, viendo lo que son los sujetos activos y los sujetos pasivos, conforme a la exigencia, conforme a la estructura del tipo penal, en el tipo penal puede establecer una exigencia de que solo determinadas personas o solo determinadas personas que cumplan determinadas condiciones pueden ser sujetos del delito, ¿vale? Esto es lo que hace que haya delitos. Esta clasificación no me gusta, la verdad, porque debería haber delitos comunes y especiales, delitos comunes y delitos especiales. Esto lo cambiaré, perdón. Pero habría, según los sujetos, hay delitos comunes, delitos especiales y delitos de propia mano, ¿vale? Los delitos de propia mano son una característica, una diferenciación distinta y son unos delitos en los que están bien explicados en el libro, no me voy a centrar. Los delitos en demasía. Los delitos de propia mano son aquellos delitos en los que, en principio, exigen que una persona ejecute el delito y que solo el autor ejecute el delito de forma directa sobre ellos, ¿vale? El ejemplo de la violación, el delito de violación, ¿vale? No pueden ser instrumentalizados otros, no puede ser otro instrumentalizado para realizar el delito. En mi opinión es una categoría muy discutible y sobre eso tenéis bastante, digamos, información en el manual. Lo que sí que me interesa es la diferenciación entre delitos comunes y delitos especiales. Los delitos comunes son delitos que puede cometerlos cualquiera, es decir, que no establece el Código Penal una diferencia o una característica para ser cometidos. ¿Se entiende esto? ¿Alguien me puede poner un ejemplo de delito común? El robo o el homicidio. ¿Cómo suelen empezar los delitos comunes? ¿El qué? ¿El qué? El que matare a otro, el que tomare cosa mueble ajena, el que, quién, el que con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, es decir, cualquiera que realice la conducta no tiene por qué tener un elemento propio en sí, puede cometer el delito. Esto, en principio, no tiene por qué ser así. Es posible que haya una referencia a el qué, y que, sin embargo, es decir, que sea una determinada acción, y, sin embargo, por la propia estructura de la conducta sea imposible que lo realice cualquiera, y que solo un determinado tipo de personas lo realice. Y también es posible que se establezca una característica y que, sin embargo, el delito sea común. Pero, en todo caso, de momento lo que nos interesa es comprender que existen esos dos tipos de delitos, comunes y especiales. Si los comunes son los que puede realizar cualquiera, ¿cuáles son los especiales? Los que establecen algún requisito para que solo determinadas personas pueden cometerlas, ¿vale? ¿Alguien me sabe poner un ejemplo? Por ejemplo, o la prevaricación, ¿vale? El funcionario público que dicte resolución injusta a sabiendas, o el juez, en el caso de la prevaricación judicial, ¿vale? En el caso de la prevaricación judicial es un delito especial, ¿por qué? Porque solo el juez, solo el que tenga la condición de juez, puede cometer el delito. ¿Se entiende o no? Bien. ¿Tenéis ejemplos de terrorismo? ¿Cuál es el terrorismo? Poner una bomba y matar a gente. El terrorismo, por ejemplo, el homicidio terrorista, o la pertenencia a banda armada, la colaboración. ¿La colaboración con banda armada es un delito común o especial? Común. ¿La pertenencia a banda armada es un delito común o especial? Claro, los delitos de pertenencia son delitos comunes, pero especiales. ¿Por qué? Pues porque precisamente, es decir, diríamos que solo el que pertenezca a banda armada puede cometerlo, pero en realidad es que el delito consiste en pertenecer a banda armada. Cualquiera puede pertenecer a banda armada. Todas estas categorías son categorías que plantean este tipo de distorsiones. Pero en principio, es decir, la cuestión está, igual que la diferencia entre los delitos de infracción de deber, una categoría más moderna que se ha utilizado y que está explicada en los manuales, los delitos de infracción de deber como delitos en los que solo los que tienen ese deber los pueden cometer, o los delitos de posición, son los que estén en una determinada posición pueden cometer esos delitos. De momento me basta con que comprendáis la diferencia entre delitos comunes y especiales, y dentro de los delitos especiales que comprendáis la diferencia entre los delitos especiales propios y los delitos especiales impropios. Los delitos especiales propios e impropios se diferencian entre sí según exista un tipo de referencia o no exista un tipo de referencia con relación con el delito común. Me explico. El delito de prevaricación
¿El delito de prevaricación lo puede cometer alguien que no tenga la condición de juez o de un funcionario? No. ¿El delito de detención ilegal por funcionario público lo puede cometer alguien que no tenga la condición de funcionario público? No. Sin embargo, si un no funcionario público detiene ilegalmente a otro, ¿cometerá un delito? Sí. ¿Y si un no funcionario público prevarica, cometerá algún delito? No, porque en realidad un no funcionario público no puede prevaricar, ¿vale? ¿Qué significa esto de delitos especiales propios y delitos especiales impropios? Lo que significa básicamente es que hay delitos en los que hay un tipo de referencia que es común. Por ejemplo, la detención ilegal por funcionario público, el tipo de referencia es la detención ilegal. Si tú cometes una detención ilegal, que es un delito común, se te aplica una pena. Si quien lo comete es un funcionario público, se le aplica una pena mayor. ¿Se entiende? Bien. Si el que lo comete es un funcionario público, se le aplica esa pena. Si lo comete el sujeto que no tiene ninguna condición, se le aplica la otra, ¿vale? En cambio, en los delitos especiales propios, ¿vale?, son aquellos en los que no existe ningún delito de referencia. Por ejemplo, la prevaricación. Solo puede prevaricar el que tenga la condición, ¿vale? Todo esto es importante, lo veremos, o lo tenéis en los manuales, no sé si lo veremos en uno de los vídeos, respecto a la cuestión de la participación delictiva. Nos hemos quedado, en cuanto a la tipicidad y elementos del tipo penal, una clasificación que sí es interesante y sí es relevante, además de la de los sujetos, es precisamente la de la relación con el bien jurídico protegido, según el contenido de injusto se habla. Es decir, según lo que exija el tipo penal, puede haber delitos en los que exige una lesión del bien jurídico o delitos en los que exige simplemente la realización de un riesgo, ¿vale? Esto en última instancia se relaciona muy claramente con los delitos de actividad y con los delitos de resultado. Los delitos de lesión van a ser generalmente delitos de resultado, aunque a veces la realización de una actividad ya lesiona el bien jurídico protegido. Los delitos de peligro, generalmente muchos podrían entenderse, sobre todo los delitos de peligro abstracto, que serían delitos de actividad, pero cuando se exige un peligro concreto, normalmente podremos entender que son delitos de resultado, pero de resultado no de lesión, sino de peligro concreto, ¿vale? Bien, ¿qué son los delitos de lesión? Pues los delitos que exigen el daño al bien jurídico que se pretende proteger. Ejemplo, la estafa. El delito de estafa. El delito de estafa es un delito de lesión. Para que haya delito, efectivamente se exige no solo que se realice la acción defraudatoria, no solo que se inicie la acción defraudatoria, sino incluso que finalmente exista un daño patrimonial, ¿vale? Si no existe daño patrimonial, no existiría delito de estafa. ¿Se entiende, Miguel? Bien, después tendríamos los delitos de peligro. Los delitos de peligro no exigen la lesión del bien jurídico protegido, perdón por la risa, sino exigen que se ponga en peligro el bien jurídico protegido. Bien, pero hay dos tipos de delitos de peligro, los delitos de peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro concreto son aquellos en los cuales se exige un resultado, pero que no constituye la lesión del bien jurídico, sino meramente su puesta en peligro. El ejemplo tradicional que se puede poner en estos casos es el delito de conducción temeraria. El que condujere de forma temeraria poniendo en grave peligro la vida o la salud de las personas. Para que haya delito no va a ser necesario solo realizar la actividad peligrosa ex ante, sino que desde una perspectiva ex post se tiene que manifestar ese peligro en un peligro real, ¿vale? Esa peligrosidad ex ante o estadística en una peligrosidad real. Es decir, para que haya conducción temeraria no solo que hay que conducir a 200 por hora, sino que hay que conducir a 200 por hora junto con otros. Si hay otros que están al lado, o si yo adelanto por la derecha, o si yo giro justo antes de que la viejecita vaya a cruzar el etcétera, el paso de peatones, etcétera, hay un delito de conducción temeraria. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque hay un peligro concreto, aparte de la acción peligrosa y de la temeridad, que es la que me exige el propio tipo penal cuando dicen poniendo en concreto peligro la vida o la salud de las personas. Los delitos de peligro concreto normalmente exigen eso, que el tipo penal exija un resultado de peligro o una peligrosidad concreta o real en la propia actividad,
¿vale? Una idoneidad de la propia actividad. Aunque esto a veces puede pasar en los propios delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto, ¿cuáles son? Los delitos de peligro abstracto son aquellos en los cuales, y como digo, esto hay muchas clasificaciones internas que podréis ver en los manuales, básicamente el delito de peligro abstracto es el que simplemente exige la realización de la conducta que de una perspectiva ex ante, incluso estadística, se ha establecido como peligrosa. ¿Vale? Ejemplo, pues conducir bajo los efectos del alcohol. Para que haya delito de conducción bajo los efectos del alcohol, ¿es necesario que haya un peligro real y efectivo sobre un bien jurídico en el momento determinado? No. Simplemente se entiende que conducir bajo los efectos del alcohol es peligroso y, por tanto, realizando la actividad directamente se produce el delito. Entonces, si conduces bajo el efecto del alcohol, haces una conducción temeraria y matas a alguien, estarías haciendo 2 delitos. Estarías haciendo 3 delitos. ¿Cuáles serían los 3 delitos que estarías haciendo? Conducir bajo el efecto del alcohol, conducción temeraria y haber matado o lesionado. En principio sí, lo que pasa es que lo que tendríamos que ver, y eso es otra clase, es si estamos ante un concurso de delitos o ante un concurso de normas. ¿Vale? Es decir, si estamos ante injustos que se consumen entre sí, y que en este caso precisamente, es decir, si tú dices que tienes que realizar un peligro ex ante para que haya delito de homicidio, el peligro ex ante no será conducir bajo los efectos del alcohol y excesiva velocidad, con lo cual el desvalor de conducir bajo los efectos del alcohol y excesiva velocidad estaría subsumido por la propia conducta de peligro del delito de homicidio, ¿vale? Es decir, que habría que verlo. Habría que verlo. Eso lo veremos en la cuestión de los concursos, ¿vale? Pero en principio, es decir, sí que es cierto que lo que suponen los delitos de peligro básicamente es una anticipación de las barreras de protección. Si esto es la lesión del bien jurídico protegido, esto es la lesión cuando ya se daña el bien jurídico protegido, esto es cuando se produce el resultado, aquí es cuando se produce la tentativa, aquí es cuando se produce la tentativa dolosa, aquí cuando se produce la tentativa imprudente. En última instancia, los delitos de peligro concreto no son más que tentativas imprudentes, ¿vale? Y los delitos de peligro abstracto vendrían a ser parecidos, es decir, y vendrían a ser actos estadísticamente peligrosos en los que sin embargo no se produce un resultado, ¿vale? Es una anticipación de las barreras de protección. No te voy a castigar cuando lesiones el bien jurídico, sino que te voy a castigar directamente porque realices la conducta que yo sé estadísticamente que puede realizar la lesión al bien jurídico protegido. Claro, cuando se realiza finalmente la lesión al bien jurídico protegido, pues es posible que sea parte de, imagínate, es decir, existe un delito de peligro abstracto que es llevar doble contabilidad, imagínate que yo realizo una estafa tributaria llevando doble contabilidad, pues en última instancia la estafa, es decir, un fraude tributario. El fraude tributario se ha realizado por medio de la doble contabilidad, pero a lo mejor la doble contabilidad no era necesaria para realizar el fraude tributario, con lo cual tendríamos en efecto 2 injustos y por tanto tendríamos el peligro abstracto por un lado y el delito de resultado, en este caso el delito tributario por otro. Lo mismo puede pasar con la conducción bajo los efectos del alcohol. Es posible que yo conduzca bajo los efectos del alcohol y tenga el accidente, pero es posible que yo haya estado horas conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Eso elimina que exista el delito de conducción bajo los efectos del alcohol? Pero en última instancia, de momento, lo que tenéis que entender es qué exige, qué injusto exige cada uno de los delitos. Los delitos de lesión exigen el daño, los delitos de peligro concreto exigen el resultado de peligro, los delitos de peligro abstracto exigen la actividad peligrosa, ¿vale?, en sí misma. Respecto a la legitimidad de los delitos de peligro y otros elementos, eso lo tenéis todo en los materiales en los libros. Bien, pues hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo? ¿No? Bien. Hala, pues muchas gracias, chicos.